El viaje de Alicia en el País de las Maravillas es mucho más que una simple aventura en un mundo de fantasía. Cada personaje peculiar, cada escenario surrealista y cada diálogo aparentemente absurdo son, en realidad, metáforas cuidadosamente construidas para reflexionar sobre las complejidades de la vida y los desafíos del autodescubrimiento. Al igual que Alicia, frecuentemente nos enfrentamos a preguntas, elecciones y experiencias que nos moldean, llevándonos a comprender mejor quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Desde el momento en que Alicia cae en la madriguera del conejo, es transportada a un lugar donde las reglas que rigen el mundo real parecen no aplicarse. El País de las Maravillas es, al mismo tiempo, caótico y fascinante, lleno de contradicciones que la desafían a adaptarse y a cuestionar sus percepciones. Esta caída inicial es una representación simbólica de las situaciones inesperadas que enfrentamos en la vida. Al igual que Alicia, a menudo nos encontramos en escenarios que desafían nuestra lógica y nos obligan a reevaluar nuestras certezas. Muy al inicio de su viaje, Alicia se enfrenta a un corredor lleno de puertas cerradas, cada una conduciendo a un lugar desconocido. Aquí encuentra un pequeño frasco con la inscripción "Bébeme", y al seguirla, descubre que su tamaño cambia drásticamente. Estas constantes transformaciones, a veces creciendo, a veces disminuyendo, simbolizan los cambios y adaptaciones por los que pasamos a lo largo de la vida. Es natural sentirnos incómodos o desubicados durante estas transiciones, pero son ellas las que nos ayudan a crecer y a prepararnos para nuevos desafíos. El encuentro con la oruga azul es uno de los momentos más icónicos de la historia, sentada tranquilamente en un hongo y soplando anillos de humo. La oruga hace una pregunta simple pero profunda. ¿Quién eres tú? Esta cuestión obliga a Alicia a reflexionar sobre su identidad, algo que le resulta difícil de definir. Desde que llegó al País de las Maravillas, Alicia ha experimentado tantos cambios que ya no sabe quién es realmente. Esta escena es un recordatorio de que la vida es un proceso continuo de autodescubrimiento. Cada experiencia que enfrentamos nos desafía a definir o redefinir quiénes somos. La respuesta de la oruga a Alicia es igualmente intrigante. Le aconseja que coma un lado del hongo para crecer y el otro para encogerse, dependiendo de la situación. Esta orientación, aparentemente absurda, contiene una lección valiosa: la importancia de encontrar el equilibrio. A menudo nos enfrentamos a decisiones que nos obligan a sopesar los pros y los contras, a decidir cuándo avanzar o retroceder. El hongo, en este contexto, simboliza las elecciones que moldean nuestro camino y las consecuencias de cada una de ellas. Al seguir su viaje, Alicia encuentra al enigmático gato de Cheshire, cuya presencia deja una marca duradera en la historia. Con su sonrisa característica y comportamiento intrigante, el gato es un guía peculiar en el caos del País de las Maravillas. Cuando Alicia pregunta qué camino debe seguir, él responde que depende de dónde quiera llegar. Esta interacción destaca la importancia de tener claridad de propósito. A menudo nos encontramos perdidos, sin saber qué dirección tomar, pero la verdadera cuestión es: ¿sabemos dónde queremos llegar? El gato de Cheshire nos recuerda que, incluso en medio de la confusión, es esencial tener un objetivo en mente. La sonrisa del gato de Cheshire, que permanece incluso después de que él desaparece, es un símbolo de permanencia en medio de la incertidumbre. En momentos de duda, puede parecer que estamos solos, pero siempre hay algo, una idea, un recuerdo,
o una inspiración que nos guía y nos da fuerzas para continuar. Esta sonrisa persistente nos anima a seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro. Otro encuentro notable de Alicia ocurre durante el sombrerero loco con el sombrerero, la liebre de marzo y el dormilón. Esta escena caótica, con su lógica distorsionada y diálogos confusos, parece, a primera vista, ser solo una representación de un mundo sin sentido. Sin embargo, al observar más de cerca, nos damos cuenta de que hay mensajes ocultos en esa locura. El sombrerero, por ejemplo, habla sobre el tiempo de una manera intrigante, sugiriendo que está atrapado en una fiesta de té eterna, porque el tiempo se detuvo para él. Esta idea es una metáfora poderosa de la forma en que a veces podemos sentirnos estancados en ciertos momentos de la vida. Quedamos atrapados en patrones repetitivos, incapaces de avanzar o cambiar. Esta reflexión sobre el tiempo también nos lleva a cuestionar cómo estamos usando el nuestro. ¿Estamos aprovechando al máximo los momentos que tenemos o simplemente dejando que se nos escapen? La escena del sombrerero loco es una invitación para evaluar cómo invertimos nuestro tiempo y para liberarnos de ciclos improductivos. Así como Alicia eventualmente decide seguir adelante, también necesitamos aprender a salir de situaciones que ya no nos sirven. Mientras Alicia continúa su viaje, encuentra figuras autoritarias y situaciones que ponen a prueba su coraje y su capacidad de tomar decisiones. La reina de corazones, con su comportamiento autoritario y sus constantes órdenes de "corténle la cabeza", representa las fuerzas opresivas que encontramos en la vida. Estas fuerzas pueden tomar muchas formas: presiones sociales, juicios ajenos o incluso nuestros propios miedos. El enfrentamiento de Alicia con la reina de corazones es una metáfora del momento en que decidimos enfrentar esas presiones, encontrar nuestra voz y reafirmar nuestra autonomía. El punto culminante de la historia ocurre durante el juicio surrealista en el tribunal de la reina de corazones. Alicia es acusada de crímenes absurdos y al principio parece intimidada por el ambiente caótico y las figuras autoritarias a su alrededor. Sin embargo, a medida que el juicio avanza, Alicia encuentra su confianza y se niega a someterse a las reglas arbitrarias de la reina. Este momento simboliza la importancia de mantenerse firme en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos adversidades. Al final, Alicia despierta de su sueño, regresando al mundo real, pero ella ya no es la misma persona que comenzó la jornada. Las lecciones aprendidas en el País de las Maravillas sobre identidad, elecciones, coraje y equilibrio permanecen con ella, moldeando su perspectiva de vida. Esta transición del sueño a la realidad nos recuerda que las experiencias que vivimos, incluso las más surrealistas, tienen el poder de transformarnos, nos desafían, nos enseñan y nos preparan para enfrentar el mundo con una nueva visión. El País de las Maravillas es, en última instancia, una metáfora de los altibajos de la vida. Cada personaje, cada escenario y cada diálogo reflejan los desafíos y las oportunidades que encontramos en nuestro camino. Al igual que Alicia, estamos invitados a explorar lo desconocido, a abrazar el cambio y a crecer con cada experiencia. Que podamos inspirarnos en el coraje de Alicia para enfrentar lo inesperado, aprender del absurdo y descubrir, en medio del caos, lo que realmente importa. Después de despertar en el mundo fantástico del País de las Maravillas, Alicia se da cuenta de que está en un entorno donde todo parece desafiarla a cuestionar lo que conoce. Cada encuentro que tiene
es un reflejo simbólico de conflictos internos que a menudo enfrentamos en nuestro propio viaje. La forma en que Alicia reacciona a estos desafíos revela mucho sobre su capacidad de adaptación y su búsqueda incansable de comprensión en medio del caos. Mientras continúa explorando, Alicia encuentra criaturas cuya lógica peculiar la obliga a cuestionar sus propias suposiciones. En uno de esos momentos, conoce a Tweedledee y Tweedledum, gemelos que hablan de manera confusa y frecuentemente contradictoria. Representan las dualidades que a menudo enfrentamos en la vida, decisiones difíciles, elecciones opuestas o incluso las contradicciones dentro de nosotros mismos. La interacción de Alicia con ambos destaca la importancia de discernir lo que es significativo en medio de ruidos o distracciones externas. En su búsqueda de claridad, Alicia demuestra un deseo de entender, incluso cuando la lógica parece inexistente. Los paisajes que Alicia recorre también son simbólicos. El País de las Maravillas no es solo un lugar de fantasía, sino una representación de las diversas fases de la vida, desde jardines exuberantes hasta bosques oscuros. Cada escenario refleja los altibajos emocionales que experimentamos. Por ejemplo, el Jardín de las Flores Parlantes es un espacio colorido y vibrante que, a primera vista, parece acogedor. Sin embargo, cuando las flores comienzan a hacer comentarios sobre Alicia, ella se da cuenta de que no todo es tan hermoso como parece. Esta experiencia simboliza los juicios superficiales que enfrentamos y cómo la belleza externa a menudo esconde críticas o prejuicios. Otra interacción notable ocurre cuando Alicia se encuentra con el rey y la reina blanca, que viven en un tablero de ajedrez gigante. Este encuentro añade una capa de estrategia a la narrativa, donde cada movimiento es cuidadosamente calculado. Alicia es tratada como una pieza en el juego, pero rápidamente se da cuenta de que también tiene el poder de decidir sus propios movimientos. Esta metáfora resalta la importancia de asumir el control de nuestras acciones, incluso cuando nos sentimos como meros participantes en un juego mayor. El viaje de Alicia en el tablero de ajedrez es un recordatorio de que, incluso en situaciones donde parece que no tenemos elección, siempre hay la posibilidad de crear nuestro propio camino. A medida que navega por estas experiencias, Alicia es frecuentemente desafiada por su propia curiosidad. La frase "la curiosidad mató al gato" nunca parece detener a Alicia, quien continúa haciendo preguntas y explorando territorios desconocidos. Esta curiosidad innata es lo que la impulsa a crecer. Sin embargo, también la coloca en situaciones complicadas, como cuando encuentra por primera vez a la Reina Roja. A diferencia de la Reina de Corazones, que gobierna con ira e impulsividad, la Reina Roja es calculadora y manipuladora. Representa las fuerzas externas, que intentan controlarnos mediante una lógica rígida o el poder. Alicia necesita aprender a equilibrar su curiosidad con su intuición para navegar estas interacciones de manera efectiva. A medida que la historia avanza, los desafíos que enfrenta Alicia se vuelven más complejos. Se encuentra en un entorno donde las reglas parecen cambiar constantemente, desafiando su capacidad de adaptación. Un ejemplo de esto es el momento en que encuentra a Humpty Dumpty sentado en su muro. Su conversación con Humpty está marcada por un juego de palabras y conceptos, donde cada frase puede interpretarse de diferentes maneras. Este encuentro destaca la importancia de la comunicación y cómo nuestras palabras tienen el poder de construir o confundir. Alicia, con su naturaleza inquisitiva, intenta descifrar el significado detrás
de las palabras de Humpty, pero pronto se da cuenta de que no siempre es posible encontrar lógica en todo. Esta escena refleja la complejidad de entender el mundo que nos rodea. Al igual que Alicia lucha por comprender la lógica detrás de las palabras de Humpty, a menudo nos encontramos intentando descifrar situaciones que parecen ilógicas o confusas. Esto nos desafía a aceptar que no todo necesita ser comprendido para ser enfrentado. Alicia aprende que, en algunas situaciones, es más importante seguir adelante que perder tiempo intentando descifrar lo que no tiene sentido. Otro momento simbólico ocurre cuando Alicia atraviesa un laberinto. Los altos muros y los caminos confusos representan los dilemas que enfrentamos en la vida, donde no siempre el camino más directo es el correcto. Durante su paso por el laberinto, Alicia se ve obligada a confiar en su memoria, intuición y determinación para encontrar la salida. Esta prueba de paciencia y resiliencia muestra que, aunque el progreso puede ser lento, cada paso nos acerca a nuestro objetivo. El laberinto también simboliza el viaje interno de Alicia. A medida que avanza, enfrenta sus propios miedos y dudas. Cada curva y encrucijada es una oportunidad para que crezca emocionalmente y gane confianza en su capacidad de superar desafíos. Este viaje refleja la idea de que, incluso cuando estamos perdidos, cada decisión que tomamos nos acerca a una solución. Sin embargo, quizás el desafío más significativo que enfrenta Alicia es su interacción final con la Reina de Corazones. Esta figura imponente, con su naturaleza autoritaria y temperamento volátil, personifica las fuerzas que intentan imponer un control absoluto sobre los demás. La insistencia de la reina en «córtenle la cabeza» es una representación exagerada de las presiones y amenazas que enfrentamos en la vida, a menudo haciéndonos sentir pequeños e impotentes. Pero Alicia, a lo largo de su viaje, ha crecido no solo en tamaño, sino también en coraje y discernimiento. Cuando se enfrenta a la Reina de Corazones, finalmente se da cuenta de que el poder de la monarca es sostenido por la obediencia ciega de los demás. Esta revelación le da a Alicia la fuerza necesaria para desafiar a la reina y liberarse de su dominio. Esta escena culminante es una metáfora del momento en que decidimos enfrentar nuestros miedos y liberarnos de las influencias negativas que intentan controlarnos. Al final, Alicia despierta de su sueño, regresando al mundo real. Aunque su aventura en el País de las Maravillas ha sido surrealista, las lecciones que aprendió son profundamente reales. Ella se da cuenta de que, a pesar de las circunstancias impredecibles y de los desafíos aparentemente insuperables, siempre hay la oportunidad de crecer, aprender y descubrir su propia fuerza. El País de las Maravillas, con todas sus peculiaridades y absurdos, es una representación simbólica de la vida. Cada personaje, escenario e interacción refleja los desafíos y elecciones que enfrentamos todos los días. Al igual que Alicia, estamos invitados a explorar lo desconocido, a abrazar el cambio y a crecer con cada experiencia. Que podamos inspirarnos en el coraje de Alicia para enfrentar lo inesperado, aprender del absurdo y descubrir, en medio del caos, lo que realmente importa. A medida que el viaje de Alicia en el País de las Maravillas avanza, la narrativa continúa explorando temas de identidad, autoconfianza y resiliencia. Lo que comienza como una experiencia confusa y surrealista, rápidamente se transforma en una serie de desafíos que no solo ponen a prueba el coraje de Alicia, sino que también la ayudan a comprender el mundo de una manera completamente nueva. Cada encuentro que tiene Alicia
es una pieza del rompecabezas mayor, reflejando diferentes aspectos de su personalidad y de su búsqueda de sentido. Una de las características más destacadas del País de las Maravillas es su imprevisibilidad. Nada sigue una lógica convencional y las reglas parecen cambiar en cada momento. Alicia, que inicialmente intenta racionalizar todo lo que sucede, pronto se da cuenta de que la única manera de sobrevivir en este mundo caótico es abrazando su propia flexibilidad y capacidad de adaptación. Esta transición es evidente cuando Alicia encuentra el jardín de las rosas rojas, donde los jardineros pintan frenéticamente las rosas blancas para cumplir con las exigencias de la reina de corazones. Esta escena, además de su excentricidad visual, es una metáfora de las expectativas y presiones que enfrentamos en la vida. A menudo nos llevan a pintar nuestras realidades para agradar a los demás, sacrificando nuestra autenticidad en el proceso. Sin embargo, Alicia comienza a cuestionar estas convenciones absurdas. Observa el comportamiento frenético de los jardineros y se da cuenta de que no hay lógica en intentar satisfacer exigencias irracionales. Este momento marca un punto de inflexión en su viaje. En lugar de conformarse con las reglas del País de las Maravillas, Alicia comienza a desafiar las normas impuestas, demostrando que la verdadera fuerza reside en mantener su integridad, incluso en un entorno de caos. Mientras continúa su aventura, Alicia encuentra a otro personaje fascinante, el Caballero Blanco. A diferencia de muchas de las figuras excéntricas del País de las Maravillas, el Caballero es retratado como un personaje amable y soñador, aunque un poco torpe. Él ofrece a Alicia una visión diferente del viaje, presentando la idea de que no toda ayuda necesita ser perfecta para ser valiosa. El caballero, con sus invenciones peculiares y su comportamiento torpe, simboliza a las personas que encontramos a lo largo de la vida que, aunque imperfectas, tienen buenas intenciones y contribuyen a nuestro crecimiento de maneras inesperadas. Este encuentro refuerza la importancia de aceptar la imperfección, tanto en nosotros mismos como en los demás. Alicia, que inicialmente se siente intrigada por la peculiaridad del caballero, pronto se da cuenta de que su bondad y determinación son lo que realmente importa. Esta lección es una parte crucial de su viaje, ya que la ayuda del caballero, aunque no convencional, resulta instrumental para que ella continúe su camino. Otro momento destacado ocurre cuando Alicia regresa al tablero de ajedrez gigante, donde es promovida de peón a reina. Esta transformación no ocurre por casualidad. Es el resultado de todas las experiencias que ha enfrentado y de las decisiones que ha tomado a lo largo del camino. En el tablero de ajedrez, cada movimiento es significativo y la promoción de Alicia simboliza su crecimiento personal. Comenzó su viaje como alguien confundida e insegura, pero ahora se ha convertido en una líder lista para tomar decisiones con confianza. Esta promoción también destaca la importancia de la perseverancia y la estrategia. Así como en el juego de ajedrez, la vida exige paciencia y la capacidad de pensar más allá del momento presente. Alicia aprende que cada paso, por pequeño que parezca, la acerca más a alcanzar sus objetivos. Esta lección es especialmente relevante en un mundo donde a menudo esperamos resultados inmediatos. El viaje de Alicia en el tablero de ajedrez nos recuerda que el verdadero progreso se construye con esfuerzo continuo e intencionalidad. La narrativa alcanza su clímax cuando Alicia confronta a la reina de corazones en un tribunal surrealista. La reina,
con su propensión a ordenar ejecuciones arbitrarias, intenta usar su poder para intimidar a Alicia. Sin embargo, a estas alturas, Alicia ya ha superado muchas de sus inseguridades y ha descubierto su fuerza interior. Durante el juicio, se niega a ser silenciada y finalmente desafía la autoridad de la reina. Este momento es una metáfora poderosa sobre encontrar tu voz y posicionarte contra la injusticia, incluso frente a las adversidades. El enfrentamiento con la reina de corazones también es una representación simbólica de cómo enfrentamos nuestros propios miedos. Al inicio de su viaje, Alicia era fácilmente intimidada por las figuras autoritarias del País de las Maravillas, pero a lo largo del camino aprende que muchas de estas figuras no tienen el poder que aparentan. Cuando Alicia desafía a la reina, no solo está enfrentando a una figura externa, sino también venciendo las dudas y miedos que llevaba dentro de sí. Finalmente, cuando Alicia despierta de su sueño, se da cuenta de que todo lo que experimentó en el País de las Maravillas fue, de alguna manera, un reflejo de sus propios pensamientos y emociones. Aunque el mundo real parece menos caótico en comparación, las lecciones que aprendió en su viaje continúan influyéndola. Ahora ve el mundo con nuevos ojos, entendiendo que incluso las situaciones más absurdas pueden contener sabiduría y oportunidades de crecimiento. El País de las Maravillas, con toda su locura y caos, es una metáfora brillante para los altibajos de la vida. Cada personaje que Alicia encuentra, cada obstáculo que enfrenta, es una representación de las elecciones, desafíos y lecciones que todos encontramos en nuestro camino. Al final, la historia de Alicia no es solo sobre un mundo fantástico, sino sobre el viaje universal de autodescubrimiento y superación. Alicia nos recuerda que, incluso en medio del caos, hay belleza y propósito, que cada curva en nuestro camino, por más confusa que parezca, puede llevarnos a un lugar de mayor entendimiento y fuerza. Así como ella aprendió a navegar por el País de las Maravillas, se nos anima a abrazar las incertidumbres de la vida, confiando en que, al final, nos moldearán de maneras que no siempre podemos prever. El despertar de Alicia al final de su viaje por el País de las Maravillas es un momento de claridad y reflexión. Aunque el mundo surrealista en el que estuvo parece distante de la realidad, las experiencias que vivió moldearon su manera de pensar y su percepción sobre sí misma y sobre el mundo a su alrededor. Esta transición del caos del sueño a la orden de la realidad es una metáfora poderosa para los momentos en que, en la vida real, necesitamos dar sentido a las experiencias confusas o desafiantes por las que pasamos. Ahora, Alicia entiende que, aunque el País de las Maravillas haya sido extraño y a veces aterrador, cada interacción que tuvo allí trajo una lección importante. Se da cuenta de que la lógica peculiar de ese mundo no solo era un desafío para su comprensión, sino también una forma de expandir su perspectiva. Esta percepción es especialmente evidente cuando revisita mentalmente los encuentros que tuvo, como con el gato de Cheshire y el sombrerero loco. Estos personajes, a pesar de parecer absurdos, desafiaron a Alicia a pensar de forma diferente y a encontrar soluciones creativas para problemas que, de otra manera, parecerían imposibles de resolver. Por ejemplo, el gato de Cheshire le enseñó que la dirección que tomamos en la vida depende de dónde queremos llegar. Esta lección parece simple a primera vista, pero tiene implicaciones profundas. A menudo nos quedamos atrapados en una rutina o seguimos un camino simplemente porque creemos que es lo esperado,
sin realmente considerar nuestros objetivos o deseos. Alicia se da cuenta de que, en el caos del País de las Maravillas, fue forzada a hacer elecciones conscientes sobre hacia dónde quería ir, incluso cuando las opciones no eran claras. Esta habilidad de tomar decisiones en medio de la incertidumbre es algo que lleva de regreso al mundo real. Otro ejemplo es el banquete loco con el sombrerero y la liebre de marzo. Aunque la escena parece una mera secuencia cómica, plantea cuestiones profundas sobre el tiempo y cómo lo percibimos. El sombrerero, atrapado en un momento interminable, ilustra la sensación de estancamiento que a menudo experimentamos. Para Alicia, esta experiencia fue un recordatorio de que el tiempo es precioso y que debemos usarlo de forma consciente. En el País de las Maravillas, donde el tiempo parecía irrelevante, Alicia aprendió a valorar el momento presente y a actuar con propósito. Mientras reflexiona sobre estas lecciones, Alicia también considera los desafíos que enfrentó. Cada obstáculo en el País de las Maravillas fue una oportunidad para que ella pusiera a prueba su coraje, creatividad y capacidad de adaptación. Por ejemplo, cuando enfrentó a la Reina de Corazones y su tribunal absurdo, Alicia aprendió a posicionarse y a cuestionar a las figuras de autoridad que no tenían fundamentos para sus acciones. Esta experiencia le enseñó que, aunque el mundo puede parecer intimidante, el verdadero poder viene de dentro, de la confianza en sí misma y de la capacidad de actuar con integridad. El País de las Maravillas también reveló a Alicia la importancia de aceptar lo inesperado. Desde el momento en que cayó en la madriguera del conejo, nada sucedió como ella esperaba. Al principio, esto fue frustrante e incluso aterrador, pero a medida que la historia progresó, Alicia comenzó a abrazar lo impredecible, viéndolo no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Este cambio de perspectiva fue fundamental para su crecimiento. En lugar de luchar contra el caos, aprendió a navegar a través de él, encontrando maneras creativas de superar los desafíos. Esta lección es especialmente relevante en el mundo real, donde lo inesperado es una constante. Así como Alicia, a menudo somos confrontados con situaciones que no podemos prever o controlar. En esos momentos, la habilidad de permanecer flexible y abierto a nuevas posibilidades es lo que nos permite avanzar. Alicia descubrió que, en lugar de temer lo desconocido, podía usarlo como una herramienta para crecer y aprender. Además, el País de las Maravillas ayudó a Alicia a darse cuenta de la importancia de confiar en su intuición. En varias ocasiones, fue forzada a tomar decisiones rápidamente, sin tener toda la información o garantías de que estaba en lo correcto. Al principio, esto la dejaba insegura, pero con el tiempo comenzó a confiar más en sí misma. Esta autoconfianza, recién descubierta, fue crucial para su viaje y continuaría guiándola después de su regreso al mundo real. Otro aspecto importante de su experiencia en el País de las Maravillas fue la manera en que manejó las relaciones. Cada personaje que Alicia encontró era único, con sus propias peculiaridades y desafíos. Algunos, como el gato de Cheshire, fueron útiles, mientras que otros, como la Reina de Corazones, representaron obstáculos. Sin embargo, cada interacción contribuyó a su comprensión de sí misma y de cómo navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Alicia aprendió que, aunque no todos los encuentros son agradables o fáciles, cada uno tiene algo que ofrecer, ya sea una lección, un desafío o una nueva perspectiva. Mientras pondera sobre su viaje, Alicia también reconoce
que el País de las Maravillas fue una metáfora de su propia mente. Los cambios de tamaño, los escenarios extraños y los personajes excéntricos eran reflejos de sus propias emociones, miedos y deseos. Esta percepción la ayuda a entender que, incluso en medio del caos, hay orden y propósito. El País de las Maravillas no era solo un lugar de confusión, sino un espacio donde podía explorar y entender mejor a sí misma. Al regresar al mundo real, Alicia lleva consigo estas lecciones. Se da cuenta de que, aunque su aventura en el País de las Maravillas haya sido un sueño, las experiencias que vivió fueron profundamente reales en su impacto. Ahora ve el mundo con nuevos ojos, más confiada y preparada para enfrentar los desafíos que la vida pone en su camino. Su viaje fue más que una simple exploración de un mundo fantástico. Fue un viaje de crecimiento y transformación personal. El País de las Maravillas, con todas sus excentricidades y absurdos, mostró a Alicia y a nosotros que la vida está llena de sorpresas y desafíos. Cada momento, por más confuso o difícil que parezca, es una oportunidad para aprender y crecer. Así como Alicia, somos invitados a explorar lo desconocido, a confiar en nuestra intuición y a abrazar el caos como una parte esencial de nuestro viaje. Al final, el mensaje de Alicia en el País de las Maravillas es claro: la vida es una aventura, llena de giros inesperados y momentos de descubrimiento. Cada encuentro, cada elección y cada desafío nos moldea, ayudándonos a entender quiénes somos y qué es lo que realmente importa. Y, al igual que Alicia, todos tenemos la capacidad de enfrentar lo desconocido con coraje, curiosidad y la certeza de que, al final, saldremos más fuertes y más sabios. Mientras Alicia reflexiona sobre su aventura en el País de las Maravillas, comienza a percibir cómo el caos de ese mundo único la preparó para lidiar con desafíos en el mundo real. Cada experiencia que enfrentó, desde las interacciones con los personajes excéntricos hasta los escenarios que desafiaron su lógica, fue una lección valiosa sobre resiliencia, coraje y adaptación. El País de las Maravillas, con toda su imprevisibilidad, se convirtió en un campo de entrenamiento para lo inesperado, un lugar donde Alicia descubrió más sobre sí misma de lo que jamás podría haber imaginado. Una de las lecciones más importantes que Alicia lleva consigo es la capacidad de cuestionar. Al inicio de su viaje, aceptaba los absurdos del País de las Maravillas con cierta reluctancia, intentando aplicar las reglas del mundo real a un entorno que claramente no las seguía. Pero, a medida que avanzaba, comenzó a darse cuenta de que cuestionar las cosas, ya sea el comportamiento peculiar de los personajes o las situaciones confusas en las que se encontraba, era esencial para entender mejor lo que estaba sucediendo. Este hábito de cuestionar está simbolizado por su encuentro con el gato de Cheshire. La famosa frase "depende de a dónde quieras llegar" resuena como un recordatorio constante de que las preguntas correctas a menudo son más importantes que las respuestas fáciles. Alicia aprendió que, para avanzar en su viaje, necesitaba hacer las preguntas adecuadas y no temer explorar las respuestas, por más incómodas o inesperadas que fueran. Otro aprendizaje significativo fue la idea de que no todo necesita tener sentido para tener valor. El País de las Maravillas está lleno de paradojas y situaciones que desafían cualquier tipo de lógica convencional. Al principio, esto frustra a Alicia, quien intenta encontrar orden en medio del caos. Pero, con el tiempo, se da cuenta de que no todo necesita ser explicado. Algunas experiencias, simplemente vividas, pueden traer crecimiento,
y comprensión de maneras sutiles, sin la necesidad de una lógica explícita. Por ejemplo, su interacción con el sombrerero loco y la liebre de marzo en el banquete loco parecía, a primera vista, una escena absurda, sin ningún propósito, pero al revisar mentalmente ese momento, Alicia entiende que el estancamiento del sombrerero en un único momento del tiempo era una representación de cómo podemos quedar atrapados en nuestros propios pensamientos o circunstancias. Esta percepción le enseñó que, incluso cuando el progreso parece imposible, siempre hay una manera de seguir adelante, siempre que estemos dispuestos a hacer cambios y a liberarnos de las limitaciones que nos imponemos. La flexibilidad de Alicia también se destacó como una habilidad esencial para su supervivencia en el País de las Maravillas. Cada nuevo escenario que encontraba exigía una respuesta diferente y Alicia aprendió a adaptarse rápidamente, desde cambiar de tamaño para atravesar puertas hasta lidiar con figuras autoritarias como la Reina de Corazones. Alicia demostró que la capacidad de ajustarse a diferentes situaciones es crucial para superar desafíos. Esta flexibilidad no fue solo física, sino también emocional y mental, permitiéndole moverse con confianza incluso en medio de la incertidumbre. Mientras reflexiona sobre su experiencia, Alicia se da cuenta de que uno de los mayores regalos que el País de las Maravillas le dio fue el coraje. Antes de caer en la madriguera del conejo, Alicia era una joven curiosa, pero vacilante, frecuentemente cuestionando sus propias habilidades. Sin embargo, a lo largo de su viaje, cada desafío que enfrentó la ayudó a desarrollar una autoconfianza que no sabía que poseía. El enfrentamiento con la Reina de Corazones, en particular, fue un punto de inflexión, donde Alicia descubrió que tenía la fuerza necesaria para desafiar la autoridad injusta y afirmar su propia voz. Además, el viaje de Alicia destacó la importancia de confiar en su intuición. En muchas ocasiones, fue forzada a tomar decisiones rápidamente, sin tener toda la información. Aunque no siempre tomó las decisiones correctas, cada elección que hizo la ayudó a aprender y crecer. Esta confianza recién descubierta en su propia capacidad de juicio fue una de las lecciones más valiosas que llevó del País de las Maravillas. Otro aspecto interesante que Alicia percibe en su viaje es cómo las interacciones con los diferentes personajes le enseñaron sobre las complejidades de las relaciones humanas. Cada figura que encontró, desde el gato de Cheshire hasta la Reina de Corazones, representaba una faceta diferente de la interacción humana. Algunas eran útiles, otras desafiantes, pero todas tenían algo que ofrecer. Alicia aprendió que, aunque no todas las interacciones son agradables, pueden ser significativas y enseñar lecciones importantes. El País de las Maravillas también ofreció a Alicia una nueva perspectiva sobre el concepto de control. En el mundo real, a menudo nos esforzamos por controlar todos los aspectos de nuestras vidas, creyendo que esto traerá seguridad y estabilidad. Sin embargo, en el País de las Maravillas, Alicia descubrió que el control es una ilusión. Las reglas cambiaban constantemente y los eventos a menudo sucedían de maneras inesperadas. En lugar de luchar contra esta imprevisibilidad, Alicia aprendió a aceptar el flujo de las cosas y a encontrar maneras creativas de adaptarse. Esta lección fue transformadora, permitiéndole enfrentar lo desconocido con más confianza y menos ansiedad. A medida que Alicia recuerda su experiencia, también reflexiona sobre el papel del humor y la ligereza en su viaje. Aunque el País de las Maravillas
fue un lugar lleno de desafíos, también era un lugar de diversión y absurdos cómicos. Los momentos de risa y relajación ayudaron a Alicia a lidiar con las situaciones difíciles y a encontrar fuerzas para continuar. Esta percepción la llevó a valorar la importancia de mantener una actitud ligera, incluso frente a las adversidades. Al final, el viaje de Alicia en el País de las Maravillas no fue solo sobre enfrentar desafíos externos, sino también sobre descubrir su propio potencial. Comenzó su aventura como una joven insegura, intentando entender un mundo que no tenía sentido, pero terminó como alguien confiada y capaz de navegar por cualquier situación. El País de las Maravillas, con todas sus peculiaridades, fue el catalizador para su transformación, mostrándole que la verdadera fuerza viene de dentro. Alicia ahora entiende que, aunque el País de las Maravillas fue un sueño, las lecciones que aprendió allí son profundamente reales. Regresa al mundo real con una nueva perspectiva, lista para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, flexibilidad y una curiosidad renovada. El viaje de Alicia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más confusos y desafiantes, hay oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Así como ella encontró su camino en medio del caos, todos nosotros podemos encontrar el nuestro, siempre que tengamos el coraje de explorar lo desconocido y confiar en nuestras propias capacidades. A medida que Alicia reflexiona sobre su viaje, se da cuenta de que el País de las Maravillas es mucho más que un mundo de caos y absurdos. Es una metáfora de los desafíos, dudas e incertidumbres que enfrentamos en la vida. Cada encuentro, cada obstáculo y cada decisión que tomó fueron partes de un proceso mayor de autodescubrimiento. Esta percepción no solo la ayuda a entender mejor su experiencia, sino que también la transforma en una persona más confiada, resiliente y abierta a las posibilidades que la vida puede ofrecer. El impacto más notable de su viaje fue la forma en que Alicia empezó a ver el concepto de identidad. Desde el principio, fue confrontada con preguntas que la desafiaban a reflexionar sobre quién era y qué realmente importaba. La pregunta de la oruga azul, ¿quién eres tú?, resonó a lo largo de toda su aventura. Inicialmente, Alicia luchó por responder porque estaba en constante cambio, física y emocionalmente. Sin embargo, estos cambios la ayudaron a entender que su identidad no era fija, era algo que construía con cada elección, cada interacción y cada lección aprendida. Esta lección se volvió especialmente clara cuando Alicia se encontró en el tablero de ajedrez, donde pasó de peón a reina. La promoción de Alicia simbolizó no solo su progresión en el juego, sino también su crecimiento como persona. Comenzó su viaje como una observadora pasiva, intentando entender las reglas de un mundo que parecía incomprensible, pero terminó como una protagonista activa, tomando decisiones y moldeando su propio destino. Esta transformación fue un reflejo directo de su capacidad de aprender y adaptarse a las situaciones que enfrentó. Otro aspecto importante del viaje de Alicia fue su relación con el tiempo. El País de las Maravillas desafió su percepción del tiempo de varias maneras, desde el banquete loco del sombrerero hasta el comportamiento impredecible de la Reina de Corazones. Estas experiencias enseñaron a Alicia que el tiempo no es solo una medida lineal, sino también una cuestión de perspectiva. En el banquete loco, por ejemplo, vio cómo el sombrerero quedó atrapado en un único momento, incapaz de avanzar. Esto la llevó a reflexionar sobre cómo a menudo nos aferramos
a eventos del pasado, permitiendo que nos impidan avanzar. Alicia aprendió que el tiempo, aunque no puede ser controlado, puede ser usado de manera intencional. En lugar de preocuparse por lo que no puede cambiar, comenzó a enfocarse en lo que podía hacer en el presente. Este cambio de perspectiva la ayudó a aprovechar cada momento de su viaje, incluso los más desafiantes. Cuando finalmente regresó al mundo real, llevaba consigo una nueva apreciación por el tiempo y la importancia de usarlo de manera significativa. Además, el País de las Maravillas desafió a Alicia a cuestionar la autoridad y la lógica convencional. La Reina de Corazones, con sus reglas arbitrarias y su comportamiento autoritario, era una representación exagerada de las fuerzas que intentan imponer control sobre los demás. Al principio, Alicia se sintió intimidada por la reina y trató de seguir sus órdenes para evitar conflictos. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que la reina no tenía el poder que parecía tener. Su autoridad era sostenida por el miedo y la conformidad de los demás. El momento en que Alicia desafió a la reina fue uno de los puntos más importantes de su viaje. Descubrió que la verdadera fuerza no viene de seguir ciegamente las reglas, sino de cuestionarlas cuando no tienen sentido. Esta lección fue transformadora, ayudándola a encontrar su voz y a afirmar su propia autonomía. En el mundo real, Alicia se dio cuenta de que esta habilidad sería crucial para lidiar con situaciones desafiantes y para posicionarse en relación con lo que cree que es correcto. El viaje de Alicia también destacó la importancia de la intuición. En varias ocasiones, fue forzada a tomar decisiones rápidas sin tener toda la información. Aunque estas elecciones no siempre fueron las más racionales, fueron basadas en su intuición y en su creciente confianza en sí misma. Esta habilidad de confiar en su propio juicio fue una de las mayores conquistas de Alicia en el País de las Maravillas. Al regresar al mundo real, llevaba consigo esta confianza recién descubierta, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Otro aspecto interesante de su viaje fue la forma en que Alicia comenzó a ver el absurdo y el caos bajo una nueva luz. Al principio, luchó contra la falta de lógica del País de las Maravillas, intentando aplicar las reglas del mundo real a un lugar que claramente no las seguía. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a aceptar el caos como parte de la experiencia. Esta aceptación no significaba resignación, sino la capacidad de encontrar orden y propósito incluso en las situaciones más confusas. Por ejemplo, su interacción con Humpty Dumpty, aunque aparentemente sin sentido, le enseñó sobre la importancia del lenguaje y la comunicación. Humpty insistía en que las palabras significaban lo que él quería que significaran, destacando la subjetividad de la comunicación humana. Esta lección fue una de las muchas que ayudaron a Alicia a entender que, aunque no todo en el País de las Maravillas tenía sentido a primera vista, había valor en cada interacción y experiencia. Además, el País de las Maravillas mostró a Alicia la importancia de mantener la curiosidad viva. Su disposición para explorar, preguntar y aprender fue lo que la mantuvo en movimiento, incluso cuando las circunstancias eran desafiantes. Esta curiosidad no solo la ayudó a superar los obstáculos que encontró, sino que también la llevó a descubrir cosas nuevas sobre sí misma y sobre el mundo a su alrededor. Al regresar al mundo real, Alicia sabía que esta curiosidad sería una de sus mayores fortalezas, permitiéndole abordar la vida con una mente abierta y un corazón valiente. Mientras Alicia revisita mentalmente los escenarios del País de las Maravillas, se da cuenta de que,
Cada lugar y personaje representaba una parte de su propio viaje interno. El laberinto simbolizaba los dilemas que enfrentaba, mientras que el gato de Cheshire representaba su intuición y su capacidad de encontrar claridad en medio de la confusión. El banquete loco destacó la importancia de valorar el tiempo, mientras que el tablero de ajedrez mostró que, incluso en un juego aparentemente controlado por otros, ella aún tenía el poder de decidir sus propios movimientos. Al final de su reflexión, Alicia concluye que el País de las Maravillas no fue solo un lugar de caos, sino también un lugar de transformación. Fue allí donde encontró su fuerza, su voz y su capacidad de navegar por lo desconocido. Aunque comenzó su viaje como una joven curiosa pero insegura, emergió como alguien confiada y lista para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Alicia ahora entiende que, aunque el País de las Maravillas fue un sueño, las lecciones que aprendió son profundamente reales. Ve el mundo real de manera diferente, con un nuevo sentido de propósito y una confianza renovada en sí misma. Su viaje es un recordatorio de que, incluso en los momentos más confusos y desafiantes, siempre hay algo que aprender y valorar. El País de las Maravillas, con toda su excentricidad, nos muestra que la vida es un viaje de descubrimiento, lleno de sorpresas, desafíos y oportunidades. Así como Alicia, todos nosotros podemos encontrar fuerza y sabiduría en medio del caos, siempre que estemos dispuestos a explorar lo desconocido y a aprender de cada experiencia. Mientras Alicia continúa revisitando mentalmente su viaje por el País de las Maravillas, se da cuenta de que cada detalle de su experiencia fue una oportunidad de aprendizaje. A pesar del caos y el absurdo que parecían dominar aquel mundo, entiende que cada elemento, por más extraño que fuera, desempeñó un papel crucial en su transformación personal. El País de las Maravillas se convirtió en un símbolo de crecimiento y autodescubrimiento, donde cada desafío, por más desconcertante que pareciera, la preparó para enfrentar el mundo real de manera más confiada y resiliente. Alicia reflexiona sobre el impacto de los personajes que encontró a lo largo de su viaje. Cada uno de ellos representaba una lección única que, juntas, formaron una especie de manual de supervivencia emocional y mental. El gato de Cheshire, por ejemplo, no solo la guió en momentos de confusión, sino que también la ayudó a entender la importancia de elecciones conscientes. Sus palabras enigmáticas, como "si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino sirve", resuenan en la mente de Alicia como un recordatorio de que es esencial tener claridad de propósito. Sin dirección, cualquier paso puede parecer sin sentido, pero con un objetivo claro, incluso los desvíos inesperados pueden llevar al destino deseado. Otro encuentro destacable fue con la Reina Roja, cuya lógica rígida y personalidad controladora eran una contraposición a la naturaleza impredecible del País de las Maravillas. A diferencia de la Reina de Corazones, que gobernaba con emociones volátiles, la Reina Roja parecía operar con una frialdad estratégica, forzando a Alicia a pensar de manera más analítica. Esta interacción ayudó a Alicia a entender que, aunque la emoción tiene su lugar, la razón también es una herramienta poderosa para navegar por situaciones desafiantes. La Reina Roja también le enseñó que, a veces, el verdadero desafío no es solo enfrentar el caos, sino también encontrar equilibrio en medio del orden excesivo. A lo largo de su viaje, Alicia también fue confrontada con situaciones que desafiaron su percepción de sí misma. Los constantes cambios de tamaño, por ejemplo, eran más que transformaciones físicas, eran una metáfora
para los altibajos emocionales que ella experimentaba. En un momento, Alicia se sentía grande y poderosa, capaz de enfrentar cualquier cosa. En otro, se sentía pequeña e insignificante, luchando por encontrar su lugar en un mundo que parecía mucho más grande que ella. Estos cambios forzaron a Alicia a adaptarse constantemente, ayudándola a desarrollar una resiliencia que se volvería crucial en su viaje. Alicia también percibe que el País de las Maravillas le enseñó a aceptar sus imperfecciones. Durante su aventura, cometió errores, tomó decisiones precipitadas y no siempre entendió lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir por esos momentos, aprendió a usarlos como oportunidades de crecimiento. El País de las Maravillas no era un lugar donde la perfección era posible, y de alguna manera eso la liberó de las presiones de intentar siempre hacer lo que era correcto. Entendió que, a veces, el simple acto de seguir adelante, incluso sin saber exactamente lo que está por venir, es lo que realmente importa. Otro aspecto importante de su viaje fue la forma en que comenzó a ver el absurdo como una oportunidad, en lugar de un obstáculo. Al principio, Alicia intentó aplicar la lógica del mundo real al País de las Maravillas, solo para descubrir que ese enfoque no funcionaba. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a abrazar el caos y a encontrar maneras creativas de lidiar con situaciones que desafiaban su comprensión. Esta habilidad de pensar fuera de la caja fue una de las mayores conquistas de Alicia, y algo que sabía que continuaría usando en el mundo real. Un ejemplo de ello fue su interacción con los jardineros que pintaban las rosas blancas de rojo para agradar a la reina de corazones. Este acto absurdo era, en realidad, una representación de las presiones que enfrentamos para conformarnos a las expectativas de los demás, incluso cuando eso significa ocultar nuestra verdadera naturaleza. Alicia percibió que, aunque los jardineros estaban tratando de evitar problemas, también estaban perpetuando una ilusión que no beneficiaba a nadie. Este momento la inspiró a valorar la autenticidad y la importancia de mantenerse fiel a sí misma, incluso en situaciones desafiantes. Mientras continúa reflexionando, Alicia también considera el papel del humor en su viaje. A pesar de muchos momentos tensos y desafiantes, el País de las Maravillas era, sobre todo, un lugar lleno de absurdos cómicos y situaciones inesperadamente graciosas. Estas experiencias ayudaron a Alicia a mantener una perspectiva ligera, incluso cuando las cosas parecían caóticas. Percibió que la risa, incluso en medio de las dificultades, es una herramienta poderosa para enfrentar el estrés y encontrar fuerzas para seguir adelante. Además, el País de las Maravillas le mostró a Alicia la importancia de hacer preguntas y buscar respuestas, incluso cuando las respuestas no son inmediatas u obvias. Su curiosidad innata fue lo que la mantuvo en movimiento, permitiéndole explorar nuevas posibilidades y aprender de cada experiencia. Esta curiosidad no solo la ayudó a superar los desafíos del País de las Maravillas, sino que también la inspiró a abordar el mundo real con una mente abierta y dispuesta a aprender. Otro elemento que Alicia reconoce como transformador fue el sentido de comunidad que encontró, incluso en un lugar tan peculiar como el País de las Maravillas. Aunque muchos de los personajes que encontró eran excéntricos e impredecibles, contribuyeron a su viaje de maneras únicas. El Caballero Blanco, con su bondad torpe, y el Gato de Cheshire, con su sabiduría enigmática, fueron ejemplos de cómo incluso los encuentros más inesperados pueden ayudarnos a crecer. Alicia percibe que estas interacciones
por más extrañas que fueran, eran recordatorios de que nadie hace su viaje solo. Por último, Alicia reflexiona sobre el momento en que despertó de su sueño. Aunque el País de las Maravillas fue una experiencia surrealista, las lecciones que aprendió eran profundamente reales. Entiende que, aunque ese mundo fue un producto de su imaginación, reveló verdades sobre sí misma y sobre la vida que no habría descubierto de otra manera. Su viaje la ayudó a ver el mundo real bajo una nueva luz, con una perspectiva más madura y una confianza renovada en sus habilidades. El País de las Maravillas, con todas sus peculiaridades y desafíos, fue más que solo un escenario para la aventura de Alicia. Fue un reflejo de las complejidades de la vida, mostrando que incluso el caos tiene un propósito y que cada experiencia, por más extraña que parezca, es una oportunidad de aprendizaje. Alicia ahora ve el mundo real como un lugar donde esas lecciones pueden ser aplicadas, ayudándola a navegar por sus propias incertidumbres con coraje y determinación. Al final, el viaje de Alicia es un recordatorio poderoso de que la vida es una aventura llena de sorpresas, desafíos y momentos de autodescubrimiento. Así como ella encontró su camino en el País de las Maravillas, todos nosotros podemos encontrar fuerza y sabiduría en nuestros propios viajes, siempre que estemos dispuestos a abrazar lo inesperado y a aprender de cada experiencia. Al regresar al mundo real, Alicia percibe que el viaje por el País de las Maravillas dejó marcas profundas en su manera de ver la vida. El sueño, que inicialmente parecía solo una secuencia de eventos aleatorios y desconexos, se reveló como una experiencia transformadora, repleta de lecciones sobre identidad, elecciones y resiliencia. Ahora, Alicia se siente más preparada para lidiar con los desafíos del día a día, sabiendo que cada obstáculo trae consigo una oportunidad de crecimiento. Alicia reflexiona sobre el impacto duradero de los cambios que vivió en el País de las Maravillas. Durante su aventura, experimentó transformaciones físicas constantes, creciendo y disminuyendo de tamaño. Estos cambios eran más que eventos surrealistas, simbolizaban la forma en que las circunstancias de la vida pueden hacernos sentir más grandes o más pequeños, dependiendo de cómo elijamos enfrentarlas. Alicia entiende que, incluso cuando se sentía pequeña e impotente, había un poder interno que la impulsaba a continuar. Aprendió que, en momentos de incertidumbre, el tamaño de su coraje y determinación era más importante que cualquier obstáculo externo. Esta lección sobre autoconfianza quedó especialmente evidente en su interacción con la Reina de Corazones. Al principio, Alicia se sintió intimidada por la reina, cuyo comportamiento autoritario y amenazante hacía parecer que tenía control absoluto sobre todos a su alrededor. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba, Alicia percibió que el poder de la reina era una ilusión, sostenida por el miedo y la sumisión de los demás. Este momento fue un punto de inflexión para Alicia, quien decidió enfrentar a la reina con determinación y afirmar su propia voz. Al desafiar la autoridad opresiva, Alicia no solo superó su miedo, sino que también descubrió la fuerza de posicionarse en defensa de sus convicciones. Otro aspecto importante de su viaje fue la manera en que Alicia manejó las ambigüedades e incertidumbres del País de las Maravillas. Desde el inicio, intentó aplicar la lógica del mundo real a un lugar que claramente no seguía las mismas reglas. Esto la frustró al principio, pero, con el tiempo, aprendió a aceptar el caos como parte del proceso. Esta aceptación no significaba resignación,
sino una apertura para encontrar soluciones creativas e inesperadas. Alicia percibió que, a menudo, la vida no ofrece respuestas fáciles o directas, y que el verdadero aprendizaje viene de explorar posibilidades y abrazar lo desconocido. El País de las Maravillas también ayudó a Alicia a reconocer el valor de sus emociones. En varias ocasiones, se sintió abrumada por la confusión y los desafíos que enfrentaba, pero esos momentos le enseñaron la importancia de conectarse con sus sentimientos, en lugar de ignorar o reprimir sus emociones. Alicia comenzó a usarlas como una brújula, guiando sus decisiones y acciones. Esta comprensión emocional fue crucial para su desarrollo, permitiéndole navegar por situaciones complejas con más empatía y autoconocimiento. Mientras reflexiona sobre sus experiencias, Alicia también reconoce el papel fundamental de la curiosidad en su viaje. Fue su disposición para hacer preguntas, explorar nuevos caminos y desafiar el status quo lo que la llevó a descubrir tanto sobre sí misma. Sin embargo, Alicia percibe que la curiosidad no es solo sobre buscar respuestas, sino también sobre estar dispuesta a aprender con las preguntas que quedan sin respuesta. Esta mentalidad abierta e inquisitiva es algo que lleva consigo al regresar al mundo real, lista para abordar la vida con una perspectiva más amplia y una sed continua de conocimiento. Además, Alicia considera cómo el País de las Maravillas le enseñó a valorar la individualidad. Cada personaje que encontró, por más extraño o excéntrico que fuera, tenía algo único que ofrecer. El gato de Cheshire, con su sonrisa enigmática, desafió a Alicia a pensar críticamente. El sombrerero loco y la liebre de marzo, en su locura, mostraron la importancia de encontrar momentos de ligereza y diversión, incluso en medio del caos. Incluso la reina de corazones, con toda su tiranía, enseñó a Alicia la importancia de cuestionar figuras de autoridad y confiar en sí misma. Estas interacciones ayudaron a Alicia a entender que, aunque no todos los encuentros sean fáciles o agradables, cada uno tiene valor. En el mundo real, percibe que puede aplicar esta lección a las relaciones humanas, reconociendo que, incluso en las diferencias, hay oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta aceptación de la diversidad y de las perspectivas únicas de los demás es algo que Alicia valora profundamente, permitiéndole conectarse con las personas de manera más significativa. Otro aspecto transformador de su viaje fue el aprendizaje sobre el tiempo. En el País de las Maravillas, el tiempo era fluido e impredecible, desafiando la manera en que Alicia lo percibía. El banquete loco, con su concepto de un tiempo que nunca avanza, sirvió como una metáfora para la estancación. Alicia percibió que, aunque no podemos controlar el tiempo, podemos decidir cómo usarlo. Esta percepción la inspiró a vivir cada momento de manera más consciente, valorando el presente y esforzándose por no desperdiciar las oportunidades que surgen. Mientras reflexiona sobre el impacto del País de las Maravillas en su vida, Alicia también reconoce la importancia de mantener un sentido del humor. A pesar de muchos momentos tensos y desafiantes, el País de las Maravillas era un lugar repleto de absurdos cómicos y situaciones que, incluso en medio del caos, traían risas. Alicia percibe que esta capacidad de encontrar humor en las dificultades la ayudó a lidiar con el estrés y a mantener una perspectiva positiva. Esta lección es algo que lleva consigo, recordándose de que, incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la ligereza y la diversión. Por último, Alicia concluye
que su viaje fue, sobre todo, una historia de transformación. Cada paso que dio, cada elección que hizo y cada desafío que enfrentó la ayudaron a crecer y a descubrir más sobre sí misma. Aunque el País de las Maravillas fue un lugar surrealista, las lecciones que aprendió allí eran profundamente reales. Alicia ahora ve el mundo real con nuevos ojos, más confiada en sus habilidades y más preparada para enfrentar los desafíos que la vida le presenta. El País de las Maravillas, con toda su excentricidad, mostró a Alicia y a nosotros que la vida es una aventura llena de sorpresas, desafíos y momentos de autodescubrimiento. Así como ella encontró su camino en medio del caos, todos nosotros podemos encontrar fuerza y sabiduría en nuestros propios viajes, siempre que estemos dispuestos a explorar lo desconocido, confiar en nuestras capacidades y abrazar cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Alicia continuaba reflexionando sobre las enseñanzas que el País de las Maravillas le había proporcionado, percibiendo que, a pesar de todo el caos, cada detalle de aquel lugar absurdo estaba repleto de significado. Las rarezas de ese mundo, inicialmente perturbadoras, se revelaron como metáforas de las complejidades de la vida real. A medida que revisitaba mentalmente su viaje, Alicia reconocía cómo cada personaje y cada situación la habían ayudado a descubrir nuevas perspectivas y a fortalecer aspectos de su personalidad. Una de las experiencias más marcantes para Alicia fue su interacción con el gato de Cheshire, cuya sabiduría enigmática se convirtió en una guía esencial para ella en momentos de duda. Cuando el gato le preguntó hacia dónde quería ir, Alicia inicialmente se sintió confundida, pero al reflexionar sobre la conversación, entendió que la pregunta no era solo sobre elegir un camino en el País de las Maravillas, sino sobre definir objetivos en la vida. Esta lección la ayudó a percibir la importancia de la claridad y el propósito, especialmente en tiempos de incertidumbre. Saber hacia dónde quieres ir, incluso si el camino no está claro, es fundamental para dar sentido a las elecciones y superar los desafíos. Otro aprendizaje significativo vino del tablero de ajedrez gigante, donde Alicia pasó de peón a reina. Esta transformación simbolizó el poder del progreso y el crecimiento personal. Cada movimiento que hacía en el tablero era un paso hacia su propia evolución, y la promoción a reina fue un hito de su jornada. Alicia se dio cuenta de que, en la vida, a menudo nos sentimos como peones, pequeños, insignificantes y sin control. Sin embargo, con esfuerzo y perseverancia, podemos convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, tomando decisiones y moldeando nuestro futuro. A lo largo de su jornada, Alicia también enfrentó situaciones que le enseñaron la importancia del equilibrio. Por ejemplo, los constantes cambios de tamaño, a veces pequeña, a veces gigante, eran una metáfora para las emociones fluctuantes que todos experimentamos. Estos momentos mostraron a Alicia que la estabilidad emocional no viene de evitar los cambios, sino de aprender a lidiar con ellos. En lugar de resistirse a las transformaciones, Alicia comenzó a aceptarlas, entendiendo que cada fase, ya sea de crecimiento o de retroceso, tiene un propósito en el proceso de aprendizaje. El País de las Maravillas también desafió a Alicia a cuestionar la autoridad. La reina de corazones, con su tiranía desenfrenada, era una personificación del poder opresivo que a menudo enfrentamos en la vida. Al principio, Alicia se sentía intimidada, pero, al final, se dio cuenta de que la autoridad de la reina solo se sostenía por el miedo de los demás.
Este reconocimiento le dio a Alicia el coraje de desafiar a la reina y liberarse de su influencia. Esta experiencia le enseñó que, aunque las figuras de autoridad pueden parecer poderosas, el verdadero poder está en la capacidad de cuestionar, resistir y actuar de acuerdo con nuestras propias convicciones. Otro aprendizaje importante fue la idea de que el caos puede ser una oportunidad de crecimiento. Al inicio de su jornada, Alicia intentó aplicar lógica al país de las maravillas, solo para descubrir que ese esfuerzo era inútil. Sin embargo, en lugar de frustrarse, comenzó a abrazar el caos, usando su creatividad y adaptabilidad para encontrar soluciones. Esta habilidad de prosperar en medio de la confusión se convirtió en una de sus mayores fortalezas, tanto en el país de las maravillas como en el mundo real. Alicia aprendió que, a menudo, es en medio del caos donde encontramos nuestras mayores oportunidades de aprendizaje y descubrimiento. Además, el país de las maravillas ayudó a Alicia a desarrollar un sentido más profundo de empatía. Cada personaje que encontró tenía sus propias peculiaridades y desafíos, desde el torpe caballero blanco hasta el excéntrico sombrerero loco. Estas interacciones enseñaron a Alicia la importancia de mirar más allá de las apariencias y tratar de comprender las motivaciones y perspectivas de los demás. Ella se dio cuenta de que, aunque algunas de las figuras del país de las maravillas eran difíciles de manejar, todas contribuyeron a su jornada de maneras significativas. Este entendimiento le ayudó a valorar la diversidad y la importancia de aceptar a las personas tal como son. Mientras revisita mentalmente su experiencia, Alicia también considera cómo el país de las maravillas cambió su relación con el tiempo. El banquete loco, con su fiesta de té eterna, fue una lección sobre cómo el tiempo puede parecer estancado cuando nos quedamos atrapados en patrones repetitivos. Alicia se dio cuenta de que, aunque no puede controlar el tiempo, puede elegir cómo usarlo. Esta percepción la inspiró a vivir con más intención y a valorar el presente, reconociendo que cada momento es una oportunidad única de aprendizaje y crecimiento. Otro aspecto transformador de su viaje fue el descubrimiento del valor del humor y la ligereza. A pesar de muchos momentos desafiantes, el país de las maravillas estaba lleno de absurdos cómicos que traían alivio y perspectiva. Alicia se dio cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, encontrar algo para reír puede ser una forma poderosa de lidiar con el estrés y mantener la esperanza. Esta lección le ayudó a adoptar una actitud más ligera y positiva, tanto en el país de las maravillas como en su vida fuera de él. Por último, Alicia reflexiona sobre la importancia del coraje en su jornada. Desde el momento en que cayó en la madriguera del conejo, fue confrontada con lo desconocido y forzada a enfrentar situaciones para las cuales no estaba preparada. Sin embargo, cada desafío le ayudó a desarrollar un coraje que no sabía que poseía. El enfrentamiento final con la Reina de Corazones fue un ejemplo perfecto de ello. Enfrentar la tiranía de la reina exigió no solo valentía, sino también la capacidad de confiar en sí misma y en sus convicciones. Al despertar de su sueño, Alicia se da cuenta de que el país de las maravillas fue más que una aventura surreal. Fue un espacio donde pudo explorar diferentes aspectos de sí misma, enfrentando miedos, desafiando normas y descubriendo su propio poder. Aunque el país de las maravillas era un lugar ficticio, las lecciones que aprendió allí eran profundamente reales. Alicia regresa al mundo real con una nueva perspectiva
más confiada en su capacidad para lidiar con las incertidumbres y más abierta a las posibilidades que la vida puede ofrecer. El País de las Maravillas, con todas sus peculiaridades y absurdos, es una metáfora para las complejidades de la vida. Cada personaje, cada escenario y cada interacción representaron desafíos y elecciones que ayudaron a Alicia a crecer. Así como ella encontró fuerza y sabiduría en medio del caos, todos nosotros podemos hacer lo mismo, siempre que estemos dispuestos a abrazar lo desconocido, aprender de nuestras experiencias y confiar en nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo. Al final, la historia de Alicia en el País de las Maravillas es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más confusos y desafiantes, siempre hay algo que aprender. La vida, como el País de las Maravillas, puede ser impredecible y caótica, pero también está llena de belleza, humor y oportunidades de crecimiento. Así como Alicia encontró su camino en medio del caos, todos nosotros podemos encontrar el nuestro, siempre que tengamos coraje, curiosidad y una mente abierta para explorar lo que está más allá de lo que conocemos. Con estas reflexiones en mente, Alicia se levantó y miró por la ventana, sintiéndose lista para enfrentar el mundo con todo lo que pudiera ofrecer. El País de las Maravillas podría haber sido solo un sueño, pero las lecciones que aprendió allí la acompañarán para siempre, guiando sus pasos e iluminando su camino mientras continúa escribiendo su propia historia.